Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema nacidos por el Espíritu. Y tenemos nosotros aquí lo que nos dice la palabra de Dios para entender un poco el versículo 8. Había un hombre llamado Nicodemo. Él era fariseo. Entonces él era el principal ahí. Puedo entender que él era el líder de ese grupo. Y entonces este varón vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este varón reconocía el poder de Dios en Jesucristo, y él, teniendo un gran conocimiento de la bendita palabra de Dios, le admiraba, le asombraba ver el poder de Cristo. Entonces él, con tal conocimiento, no podía entender ni había visto cosa semejante antes que se manifestase por el poder del Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: o es necesario nacer de nuevo. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo tiene varios símbolos. Y hoy vamos a hablar de uno de los símbolos del Espíritu Santo, que es el viento. Y dice: el viento sopla de donde quiere. Y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todos nosotros sabemos lo que es el viento, aunque no le podemos ver, pero lo sentimos. Podemos escuchar el sonido del viento, a veces que va bien fuerte, pero es el viento. No sabemos nosotros de dónde viene, aunque a veces los meteorólogos dicen: hoy va a haber vientos del norte a tantas millas por hora. Y bueno, eso es verdad, pero a ciencia cierta nosotros no sabemos: de aquí nació un viento, va a recorrer tal distancia y a tal distancia, o pueblo o ciudad, se va a desaparecer o se va a ir para el cielo, qué sé yo. No lo sabemos. Aunque tenemos idea por medio de la ciencia o investigando, podemos hacer quizás nuestra propia investigación, pero algo certero y definitivo no lo sabemos. De igual manera, hermanos, la conversación que Nicodemo tuvo con Jesucristo no la podía entender Nicodemo, porque lo que este varón tenía era conocimiento de la palabra de Dios, un conocimiento profundo, amplio, pero no tenía la revelación de la misma. Y es que volvemos a lo mismo, que la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica.
No estoy en contra de los teólogos, de los maestros, de los estudiantes, de ninguna manera. Al contrario, les aplaudo, les admiro, que se sigan preparando, que nos sigamos preparando en la palabra de Dios. Porque la misma palabra de Dios nos dice escudriñar las Escrituras. Es un mandato de Dios. Sin embargo, no podemos nosotros descuidarnos o apartarnos de lo que es nacido en el Espíritu. Nosotros, hermanos, estábamos muertos en nuestros pecados. Nosotros solamente habíamos nacido físicamente. Eso era todo lo que nosotros sabíamos. Pero nosotros ignorábamos de algún otro nacimiento, que es el nacimiento espiritual, lo que es nacido del Espíritu. ¿Cómo es que se puede nacer en el Espíritu? Cuando reconocemos que somos pecadores, que queremos nosotros que alguien cambie nuestra manera de vivir, y ese alguien solamente lo puede hacer Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Por eso mismo, ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 1, el versículo 10 dice de la siguiente manera: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ve? Entonces aquí, para ser hijo de Dios se necesita recibir, aceptar a Cristo, creer en Él, andar con Él y esperar a Él. No es verdad que todos somos hijos de Dios si no se le obedece a Dios. No es verdad. Somos o son criatura de Dios. Pero para ser hijo de Dios se necesita reconocer a Jesucristo, que Él vino al mundo a morir por nuestros pecados, aceptarle en nuestro corazón y obedecer su bendita palabra. Entonces ahí pasamos nosotros de muerte a vida en Cristo Jesús y tenemos ya el nacimiento espiritual. Ese nacimiento Cristo lo tiene para todos. Cristo quiere que todos nazcan en el Espíritu. Y entonces cuando uno nace en el Espíritu Santo nos cambia de manera total. A unos muy rápido, a otros más lentos y a otros todavía más lentos. Pero de que Él nos cambia, nos cambia. De que Él nos transforma, nos transforma. De que Él nos santifica. Pero nosotros tenemos que someternos a su perfecta voluntad, porque el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de la redención. Él no deja las cosas a medias. Él lo que comienza lo termina. Somos nosotros lo que en ocasiones no permitimos que Él siga obrando en nuestra vida. Nacer del Espíritu
significa que ya no me voy a regir yo en mi forma de pensar. Y vamos de nuevo, ahí mismo, en el capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. El punto es, hermanos, que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, cuando nosotros le entregamos toda nuestra voluntad al Padre, entonces el Espíritu Santo, se encarga de enseñarnos, se encarga de instruirnos, se encarga de corregirnos. El Espíritu Santo se encarga de guiarnos, de conducir nuestro diario vivir. Él es el que se encarga, hermanos. Él nos va llevando de la mano. Y entonces, uno no sabe ni a dónde va, ni por qué va, pero uno sabe que nos lleva el Espíritu Santo. La mayoría de nosotros, cuando llegamos a este país, veníamos por lo regular con una mentalidad diferente. Decíamos: voy por tanto tiempo a los Estados Unidos y en determinados años me regreso a mi tierra. Pero cuando uno se pone en las manos de Dios, Él cambia los planes de uno. Y si Él dice: te necesito aquí por tanto tiempo, así mismo, hermanos, el viento, en otras palabras, el Espíritu Santo nos trajo a este hermoso lugar, como a cada uno de los hermanos, de mis hermanos, los va llevando en diferentes lugares. Pero es el mismo Espíritu. Nosotros tenemos planes y decimos: para tal fecha, ahora sí, me voy. Para tal fecha, ahora sí, me muevo. No. Hemos nacido en el Espíritu y ahora es Él el que nos guía. Te entrego mi voluntad, Señor. Te entrego, Padre, todos mis deseos, todos mis sueños. Te entrego, Padre, todos mis planes. Y cuando nosotros entregamos todo en las manos del Señor, Él nos va guiando, Él nos va conduciendo. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, si en verdad hemos nacido en el Espíritu, nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. El viento es un símbolo del Espíritu Santo. Y asimismo, como el que nace de nuevo no sabe lo que le espera en el Señor. Ignora hasta cierto punto cuál es el propósito de Dios en su vida. Ignora, por lo regular se pregunta: ¿cuál es mi ministerio? Decimos algunos.
Y otros decimos, ¿a dónde el Señor me va a enviar? Lo desconocemos. ¿A dónde el Señor me va a poner? Lo desconocemos. ¿Qué es lo que el Señor quiere que haga? Lo desconocemos. Pero eso se pregunta el que es nacido en el Espíritu. El que no es nacido en el Espíritu, hermanos, ignora la voz del Espíritu Santo. ¿Puede prender el ventilador si tiene calor? Entonces, se deja llevar por sí mismo. El Espíritu Santo hablando a la persona, al hermano. Y hacemos lo que bien a nosotros humanamente nos parece mejor. E ignoramos la voz del Espíritu Santo. Entonces, decimos que hemos nacido de nuevo y es mentira. Porque con tanto conocimiento de la palabra de Dios, quizás como Nicodemo, con tanto conocimiento, pero no he entendido lo que es nacido de nuevo en el Espíritu. Y por esa razón a veces nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos lleve a donde Él nos quiere llevar. Y quizás no me refiero precisamente a un lugar geográfico, aunque también puede ser. Me refiero que Él nos quiere llevar aún más, no voy a decir nivel porque eso no existe, sino llevarnos aún más a la presencia de Dios, acercarnos más a la presencia de Dios. Ese es donde el Espíritu de Dios nos quiere llevar. Entonces nada más le canto, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. Y sigo cantando. Pero a la hora de la hora, cuando se trata de hacer, de someternos, de buscarle, entonces ahí empiezo a poner peros, empiezo a poner excusas. Entonces, ¿eres nacido de nuevo en el Espíritu? ¿O seguimos en la carne? ¿O seguimos en la rebeldía? Por fin. Entonces vamos nosotros a permitir, si es que alguien todavía no ha nacido en el Espíritu, porque puede traer Biblia, puede quizás hasta predicar como mi persona ahora, cualquier otra cosa, pero no ha nacido en el Espíritu. Nicodemo así estaba, hermanos. Dejemos que el viento del Espíritu Santo nos lleve, que Él nos enseñe, que Él nos siga instruyendo, hermanos. Vamos aquí al libro de Génesis capítulo 2. El versículo 7 dice: entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso es cuando el hombre había sido formado. No tenía vida. Hoy nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido formados. Tenemos vida, gracias a Dios. Y tenemos vida en abundancia, vida espiritual. Pero no sé cuál sea la situación de usted que me escucha. Quizás no tenga todavía vida espiritual porque no ha recibido a Cristo en su corazón.
O quizás hubo en algún momento que la tuvo, pero se ha descuidado. Los problemas del mundo, sus problemas familiares, personales, lo han asfixiado. De tal manera que usted se ha alejado de la presencia de Dios. Y hoy, lamentablemente, aunque sabe que hay un Dios que todo lo puede, pero usted no tiene fuerzas para buscar a Dios. ¿Qué es lo que necesita? Que necesita que el Espíritu Santo, que usted permita que el Espíritu Santo se avive. Dice la palabra de Dios que aviva el fuego del don de Dios que está todavía en ti. Aunque quizás no está de manera ferviente, pero todavía el Espíritu Santo está ahí. Tienes que permitir, así como el Señor sopló en el hombre y fue un ser viviente, necesitas que el Espíritu Santo venga a tu vida y tome el control de la misma para que cobres vida espiritual y no te mueras sin Cristo. Muchos no pueden respirar en la presencia de Dios. No pueden respirar. Les incomoda a algunos buscar al Señor. Y se sienten mejor fuera de la casa de Dios o fuera de los caminos de Dios. Porque una de las cosas que al hombre le gusta, pero que no conviene, y se siente uno mejor, es darle placer a la carne. Y no precisamente el darle placer a la carne tiene que ver con los pecados que regularmente mencionamos. El hecho de quedarse acostado, durmiendo, cuando es la hora del culto, nada más por descansar, eso es obra de la carne, deseos de la carne. Y qué bien que nos gusta dormir, y más cuando hace frío. Se antoja, hermanos. Sí, yo soy humano igual que ustedes. ¿Sí? Pero ¿qué dice el Espíritu Santo dentro de mi corazón? Vamos a alabar al Señor. Y puedo decir, alma mía, alaba al Señor. Vamos a sacar fuerzas, Padre, ayúdame. Y heme aquí, poder de Dios. Por eso lamentablemente hay muchas rodillas todavía débiles, endebles, como dice aquí la palabra de Dios, aquí atrás, como lo dice su Biblia. Pero ¿qué dice el Señor? Fortaleceos con el poder de mi palabra. Fortaleceos y cobrar fuerza, cobrar ánimo, cobrar vida espiritual. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Versículo 1. Vamos a estar leyendo la vida de Saulo. En pocas palabras, dice: Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea
y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto con él. E hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así se conocían a los hermanos en ese momento, los del camino. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vemos nosotros, hermanos, cómo este varón llamado Saulo, que tenía un gran conocimiento de la palabra de Dios, perseguía a los del camino, a los hijos de Dios, porque él en cierta manera no había entendido que lo que él estaba haciendo estaba mal. Él lo que tenía era religión. No tenía el Espíritu Santo, todavía no podía él entender las cosas de Dios. Solamente tenía palabra, pero no le había sido revelada. Era un fariseo y era un hombre que le tenía el miedo, el terror de aquella región, porque los perseguía y los mataba. Entonces vemos que él iba rumbo a Damasco. Él andaba haciendo su trabajo, según él. Él no paraba, él era incansable en esa forma, persiguiendo a la iglesia de Cristo. Pero sucedió algo. ¿Lo puede poner en silencio, por favor, hermano? Sucedió algo que nunca se había imaginado, que no había esperado. Se encontró con el Cristo de la gloria. Y cuando uno, hermano, se encuentra con el Cristo de la gloria, uno es diferente, hermanos. Uno ya no es el mismo. Cuando el Cristo, el Hijo de Dios, hermano, Él viene a nuestro encuentro, Él lo transforma de manera total, de la cabeza a los pies. Este varón, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al levantarse, él se levantó en una nueva persona. Porque la forma de pensar, sus intenciones que él tenía, a donde él iba, cambiaron drásticamente. Él iba a Damasco a aniquilar a los hermanos. Pero de repente se le apareció Cristo
y cambió su manera de pensar. Entonces de esa manera yo puedo entender que él no sabía a lo que iba. Humanamente él sabía lo que iba, pero en realidad quien sabe las cosas con certeza, solamente el Espíritu Santo. Porque lo tumbó y le cambió su forma de pensar, y ahora vas a hacer la misión, predicar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque fue nacido en el Espíritu. Y eso es lo que nosotros, hermanos, necesitamos. Hemos nacido en el Espíritu, pero tenemos que entregar al Señor nuestra voluntad. Tenemos que dejar que Él obre en nosotros. Asimismo, como el viento que nosotros somos, como la hoja cual lleva el viento, tenemos que dejarnos llevar por el viento, tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo. ¿A qué hemos venido? Quizás algunos todavía no lo sepan exactamente, pero si nos seguimos dejando llevar por el Espíritu Santo, Él nos va a ir mostrando el camino. Él nos va a ir mostrando a cada día, cada momento, lo que Él tiene para nosotros. Quizás algunos están pensando en tomar venganza en ciertas cosas. Quizás lo que le hicieron en su vida antes de conocer a Cristo. Quizás algunos todavía conociendo a Cristo quieren tomar venganza. Quieren resolver problemas con sus propias fuerzas, con sus propias manos. No es así. No es así. No debe de ser así. Como humanos que uno es, pues dice uno, bueno, pues yo me las cobro. Pero no. El hombre nacido en el Espíritu no piensa así. El hombre nacido en el Espíritu no actúa así. El hombre nacido en el Espíritu de Dios no se conduce así, no se expresa así. Dice, Padre, tuya es la venganza. Dice el Señor, vosotros estéis tranquilos. Mía es la guerra, dice el Señor. Entonces, reconozcamos nosotros que la guerra es de Dios. Así que si alguien está pensando en conducirse, en tomar un camino, una acción, en el nombre de Jesús queda cancelado. Sométete a Dios para que no sea el mismo Señor tumbándote. Y si Él lo tiene que hacer, lo va a hacer. Porque a veces no queremos entender por las buenas. Pero Él en su infinita misericordia que haga como Él quiera hacer. Yo me entrego por las buenas. A Saulo, él se levantó ciego. Dicen los estudiosos, por el resplandor de la presencia de Dios quedó ciego. Pero hermanos, se levantó ciego físicamente, pero espiritualmente podía ya ver que quien estaba él tratando era con el Señor. Lo que me encanta es lo que él dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Rápido él se entregó al Señor, sin ninguna excusa. ¿Qué quieres que haga, Señor? Eso es lo que diferencia al que es nacido de nuevo. Padre, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y no solamente hacer, sino también permitir que Él haga en nosotros, que su Santo Espíritu abunde en nosotros. Porque si nosotros nos apartamos de Dios haciendo las cosas malas,
su Santo Espíritu se aparta del hombre. Se aparta del hombre. Primero, Él dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Después, si no hay un sometimiento al Señor, el Espíritu, después de que es contristado, el Espíritu se apaga. Y el Señor dice, no apaguéis al Espíritu de Dios. Y después de apagado, se aparta. Que es algo muy triste. Decirle al Señor, Padre, no apartes tu Santo Espíritu de mí. Con mis imperfecciones, que te he fallado, que quizás, Padre, reconozco que no te he obedecido en todo, Padre, perdóname, ayúdame, y que sea tu Santo Espíritu guiándome, Señor, aún por caminos que yo no conozco, pero que tu presencia siempre irá conmigo. Poderoso es el Señor Jesús. Algunos se están preguntando, Padre, ¿para dónde voy a ir a predicar? ¿A dónde es que me vas a enviar? ¿Cuándo es que me vas a enviar? Pues lo que es nacido del Espíritu, no sabes cuándo, no sabes a dónde, no sabes cómo, pero si el Señor así lo tiene planeado en sus propósitos, Él lo va a hacer como el viento. No sabes el día ni la hora, pero el Espíritu Santo te enviará. Poder de Dios, poder de lo alto. Así es, hermano, el que es nacido del Espíritu. No anda preguntando, no anda buscando la profecía. No, solamente espera lo que el Señor tiene para él. Lo espera. De antemano ya lo sabe. Y algunos el Señor se lo va a decir. Pero depende de nosotros que nos dejemos llevar por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos dice es por aquí y nosotros decimos que no, pues ¿cómo va a tratar el Espíritu Santo así con nosotros? Y así queremos que Él nos use. Y así queremos que agradarle a Dios. No, el que es nacido del Espíritu se identifica, se caracteriza por la obediencia, por el sometimiento al Padre y al Hijo. No andamos de rebeldes, no andamos con excusas, no andamos dándole gusto a la carne, durmiendo. Solamente pensamos en la fornicación, adulterio. No, el dormir también es darle gusto a la carne. Y la cama esperando. Ay, bueno, dormir horas y horas. Hay tiempo para todo. Tiempo de levantarse y tiempo de dormir, porque también hay que cuidar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Necesita descansar, necesita alimentarse, claro. Claro que sí. Pero es una contradicción. Y no lo digo por nadie, pero es que así es, hermano. No me callaré lo que el Señor me da. Estando, siendo. Yo sé que a veces no puedo. Pero de manera continua, estando el templo abierto. Y yo durmiendo. Entonces, ¿qué clase de hijo soy? Y así se me va el día, la semana, los meses, y yo durmiendo. Duermes físicamente y espiritualmente también estás durmiendo. Aleluya, sí, Señor. Eso es muy peligroso, hermano. Es muy peligroso. Y cuando uno se viene a dar cuenta, está uno frío.
frío. Y ya considero que porque me sé 2 o 3 versículos, ya, con eso estoy bien. Es posible que esté uno bien, vamos a pensarlo de esa manera, pero se trata de estar mejor ante el Señor. Se trata de estar bien con el Señor todos los días. No puedo estar bien ahora y mañana, como decimos, por la calle de la amargura. ¿Qué te pasa? No, pues no sé. Y la otra semana me encuentro y otra vez ahí. Y no hago nada por buscar de la presencia de Dios. Y no permito que me ayuden porque yo ya sé. Eso es orgullo, y el Espíritu Santo insistiendo, amonestando: levántate, cobra ánimo, búscame. Aleluya. ¿Saben qué? Nosotros a veces somos los responsables de que la obra de Dios, el propósito de Dios, no se cumpla en mi vida. Nosotros somos los responsables de que la hemos retrasado. Pero la obra de Dios nadie la podrá detener. La obra de Dios continúa. Si yo no quiero, si usted no quiere, Dios va a usar a alguien, a otra persona, a otro hermano. La obra de Dios continúa. Somos nosotros, hermanos, los que hemos retrasado. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Isaías capítulo 55 dice de la siguiente manera, capítulo 55, el versículo 6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor está esperando a aquellos que se han apartado de Él. El Señor está esperando a aquellos que no le han reconocido todavía a Él. El Señor está esperando a aquellos que todavía se encuentran bien ante Él para adorar su santo nombre. Le conozca o no le conozca, te hayas apartado o no te hayas apartado, el Señor nos está esperando para adorarle, para rendir cuentas ante Él. Él nos está esperando. Un día no nos va a esperar. Cuando la iglesia de Cristo sea levantada, entonces los templos estarán abiertos. La gente tendrá desesperación, ansia por conocer de la bendita palabra de Dios, pero tarde será. Porque ya la puerta se habrá cerrado. Cristo es la puerta. Solamente a través de sangre es que las personas pueden ser salvos. A través de la sangre, que se dejen matar. Cuando venga el anticristo, poder de Dios, pero nosotros no vamos a esperar que llegue ese momento. La salvación es hoy. Es hoy. Tenemos que escapar por nuestra vida. Si usted no conoce a Cristo, escape por su vida y rinda su corazón ante Él, porque mañana va a ser tarde. El tiempo se acaba, la salvación es hoy. Cristo viene pronto. Y algunos tenemos en poco la venida de Cristo. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto buscar a Dios? ¿Para qué tanto ir a la congregación? Así le dicen lamentablemente algunos hombres a sus esposas, a las hermanas. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Aquí hay que perseverar y saber perseverar, hermano. Porque perseverar a mi manera, pues cualquiera persevera.
perseverando, un pecadito aquí, un perdón acá, 5 pecados acá, el domingo voy y otro perdón. Así no, eso es libertinaje, eso es jugar con la misericordia de Dios. Hay que saber perseverar en obediencia y en santidad a la palabra de Dios. Y eso es lo que muchos no queremos. No queremos un compromiso completo con el Señor. No queremos que me llamen la atención, no quiero que me digan nada. Pues yo voy, cuando tenga tiempo. Y que no me digan nada. Que no me exhorten, que no me digan nada. Y todavía me enojo. Así no. Eso es ignorancia, eso es rebeldía. Pero cuando el Espíritu de Dios tome control de tu vida, te va a llevar, te va a sacudir, te va a ministrar, te va a usar, va a resplandecer su gloria sobre usted. Alabado sea el Señor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Le cambió el pensamiento a Saulo. Él iba con esa idea de seguir aniquilando a los hermanos a Damasco. Él iba. Pero el pensamiento de este varón no era el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios era otro. Lo voy a usar para mi gloria. Y lo usó escribiendo muchas cartas, muchos libros que tenemos en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque fue nacido de nuevo, fue nacido en el Espíritu. Eso es lo que el Señor hace. Cambia nuestros pensamientos, cambia nuestros caminos. Así mismo, hermanos, ¿qué cosa va a hacer el Señor con nosotros? No lo sabemos de manera completa. Algunos tenemos idea. ¿Qué? Pero otros no. Pero el Señor va a seguir obrando y te va a seguir hablando a la medida que le busquemos, pero sigámonos manteniendo en el nacimiento espiritual. Que no vuelva a resurgir el viejo hombre, la vieja criatura. No, eso quedó muerto y muerto para siempre, muerto al pecado y vivos para Cristo. Así que el Señor quiere cambiar tu manera de pensar. Quiere cambiar tu camino. Así como el viento. No sabe ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que se somete en el camino del Señor. Él nos va llevando, Él nos va guiando. Pero en sus manos vamos seguros. En sus manos vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Arrebatando las almas al diablo para la gloria del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que le arrebatemos las almas que están ahora en manos del enemigo, así como un día usted y yo estuvimos. Pero un día, por el poder de Cristo, alguien nos habló de su bendita palabra y dijimos: heme aquí, Señor. Alabado y glorificado es su santo y precioso nombre. Vamos al Mateo capítulo 14, ya para ir concluyendo. Mateo capítulo 14. Versículo 25. ¿Lo tienen? Dice de la siguiente manera: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ahí en el versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo
y comenzaron a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Vemos, hermanos, la enseñanza cuando Jesús anduvo sobre el mar. Y conociéndole los apóstoles, pero en un momento de dificultad, viéndolo, no lo pudieron identificar porque estaba en el medio de la tormenta. Tuvo que decirle: Jesús, ven. Y él fue, pero luego, a los primeros pasos, su fe le falló y se hundió. Cuando nosotros estamos, hermanos, en la desesperación, en el problema, a veces se nos olvida quién es Jesús. Quitamos la mirada de Jesús y ponemos la mirada en otras cosas. Y se nos olvida quién es Jesús. Cuando Él nos ha dicho: yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. No los dejaré huérfanos. Y decimos: aunque la tierra tiemble, te adoraré, te cantaré, te exaltaré. Y la tierra no ha temblado a esa magnitud como lo dice la Biblia, que viene ese temblor mundial. Pero a muchos, lamentablemente, algo ha sucedido que los ha alejado de su presencia. Y entonces, ¿en dónde estamos? Cuando decimos: te alabaré, Padre, aunque se levante guerra, ahí estaré yo confiado. Y luego perdemos la confianza en el Señor. En los primeros bombazos, como se dice, ahí perdemos la confianza. Vemos lo que está pasando allá en Medio Oriente, esa guerra, que posiblemente se extienda. Sigamos orando para que haya paz, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Y nosotros tenemos en poco la venida del Señor. Lo que me llama la atención que dice: se asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subió en la barca, se calmó el viento. Hermanos, hoy Cristo es un tipo de barca. Él es el capitán. En aquel tiempo, cuando vino el diluvio, la gente se salvó por medio del arca que construyó Noé. Hoy no necesitamos el arca de Noé para ser salvos, es Cristo. Cristo es la barca, tipo de barca. Hay que entrar, hermanos, porque vienen más problemas que al mundo lo va a turbar. Muchos van a quitar la mirada de Jesús, así como este varón. Muchos se van a dejar engañar. La fe va a menguar, se van a enfriar, se van a turbar, se van a equivocar, van a caer en la apostasía, aún conociendo palabra de Dios. Solamente cuando estamos nosotros en las manos de Dios, así como se calmó el viento, el Espíritu Santo está tranquilo porque estamos en las manos de Dios, porque estamos en las manos de Cristo. Cuando estamos en las manos de Cristo de manera total, en obediencia al Espíritu Santo, está tranquilo, que Él es paz. Nos da de su paz, tranquilidad. Pero cuando nosotros, hermanos, no estamos bien en la barca que es Cristo, hermano, el Espíritu Santo nos está inquietando. Hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la palabra de Dios, hay que consagrarse más, hay
hay que congregarse más, hay que apartarse del pecado. Es el Espíritu Santo, hermano, que no está tranquilo, porque ve que nosotros necesitamos más a Dios. Y qué bueno que el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Pero algunos no le hacemos caso y creemos que estamos bien. Y el Espíritu Santo está inquieto, amonestándonos, inquietándonos. Entonces, cuando estemos ya en la barca por la eternidad, el Espíritu Santo estará tranquilo y nosotros cantando con Él. Aleluya, 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 aleluya. Santo poder de Dios. Así que, hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Hasta aquí el mensaje en esta hermosa hora.